Punto clave 1. La época del Antropoceno, el arma de doble filo de la humanidad. Cuando el Homo sapiens apareció en la Tierra, ésta apenas lo notó. La actividad humana era una gota en el océano, sin impacto alguno en la historia del planeta. Hoy en día, la situación ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, supongamos que pesamos todos los mamíferos y aves juntos, excluyendo el ganado, y lo comparamos con la masa humana. En ese caso, la proporción sería de menos de 100 millones a aproximadamente 385 millones de toneladas. El ser humano se ha convertido en la especie dominante, literalmente. Influimos en nuestro estilo de vida y en todo lo demás de la Tierra, desde los fondos marinos hasta la atmósfera. Sin embargo, esta influencia es bastante contradictoria. Por un lado, pasamos una buena parte de nuestras vacaciones haciendo voluntariado, ayudando a las pequeñas tortugas a llegar sanas y salvas al océano. Por otro, derrochamos litros de agua dulce para mantener verde nuestro césped. La humanidad ha logrado hazañas increíbles, como inventar Internet y llegar a la Luna. No obstante, también ha llevado al dodo, a la vaca marina de Steller y a otras especies a la extinción. Nuestra sociedad tecnológica nos facilita la vida, proporcionándonos excelentes electrodomésticos, pero sigue sin poder erradicar la pobreza. Vivimos en una época en la que el destino de numerosas especies depende de nuestras decisiones. Es difícil medir si los perjuicios causados por nuestras acciones superan a los beneficios, pero sin duda marcan el destino de la Tierra. Por eso algunos llaman a la era actual Antropoceno. Ahora bien, nuestro protagonismo no garantiza nuestra prosperidad. Factores ecológicos y económicos, como la falta de recursos, pueden desencadenar una serie de cambios irreversibles. Para prevenir el peor de los escenarios, debemos examinar las causas subyacentes, es decir, las características de nuestra sociedad. Algunas de ellas son amenazantes, pero también existe un atisbo de esperanza. Proteger el medio ambiente es uno de los muchos aspectos del Antropoceno que debemos considerar. John Green también reflexiona sobre otras cuestiones y te invita a acompañarle. ¿Tienes apetito por nuevas ideas? Si es así, empecemos. Punto clave 2. El malinterpretado legado del Monopoly. Al observar las carreras automovilísticas, Green contempla a menudo lo que constituye su esencia. Algunos dirán, la velocidad rápida, pero eso es solo una herramienta. La verdadera fuerza motriz es el deseo de superar a los demás y convertirse en el primero. Por un lado, esta aspiración es causa de algunos logros increíbles. Pero, al mismo tiempo, avanzar deprisa únicamente es útil cuando la dirección es la correcta. El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, muestra lo que ocurre cuando multiplicar el dinero se convierte en el único propósito de la vida. Es reconfortante decir que no buscamos ser el primero y que siempre elegimos cooperar. Sin embargo, la historia del Monopoly muestra lo contrario. En nuestra carrera por alcanzar la gloria, podemos descuidar el hecho de si aquello por lo que luchamos es realmente esencial. Si preguntas a la gente por las reglas del juego, probablemente te dirá, adquiere todas las propiedades y lleva a los demás a la quiebra. No obstante, hubo una época en que esta solo era una de las dos opciones de cómo jugar. Una escritora, Elizabeth Magee, patentó el juego del propietario, en inglés, The Landlord's Game, en 1904, y una breve digresión histórica explica su objetivo tras este invento. Como feminista, se esforzaba por llamar la atención sobre la discriminación de las mujeres y allanar el camino hacia la igualdad de género. Al principio quiso conseguirlo mediante una campaña provocadora. Puso un anuncio en la prensa, vendiéndose a quien pagara más. Esta historia saltó a las noticias, lo que permitió a Magee compartir sus ideas de que las mujeres no eran mercancías y que no debían ser tratadas así. Pronto profundizó en el problema y se dio cuenta de que el sistema económico no beneficiaba a las mujeres. Por ello, ideó un juego de mesa con dos tipos de reglas. Uno se parecía a la guía típica del Monopoly y el otro animaba a los jugadores a ganar y prosperar juntos.
Maggie esperaba que la gente viera las ventajas del segundo conjunto de normas, animándola a hacer cambios en la vida real. El tiempo demostró que este objetivo era una ilusión. Los jugadores preferían la primera opción. El juego ganó popularidad rápidamente y las reglas de "todos ganan" se perdieron en las siguientes modificaciones. El Monopoly se convirtió en un emblema del capitalismo, lo contrario de lo que quería Maggie. El escenario en el que solamente uno gana y los demás pierden significa el fracaso de toda la sociedad, ya que no puede integrar y beneficiarse del talento de todos. Punto clave 3. Debemos mejorar nuestra actitud hacia los recursos. Podemos entender mejor a las personas observando sus costumbres. De la misma manera, las tradiciones pueden darnos una pista sobre la sociedad. Entre las estadounidenses, Green destaca el concurso de comer perros calientes de Nathan. Todos los años, el 4 de julio, la gente se reúne en Brooklyn para ver un nuevo tipo de deporte, comer a toda velocidad. Los participantes hacen todo lo posible por consumir el mayor número de perros calientes y panecillos en 10 minutos. Este acontecimiento se hizo tan popular que incluso las celebraciones del Día de la Independencia incluyen una competición similar. Para Green, este deporte es un símbolo del exceso de indulgencia. La gente consume más de lo que quiere, por no hablar de lo que necesita. Además, estos concursos ilustran claramente la dieta de los ciudadanos. Los estadounidenses consumen casi 2/3 de sus calorías diarias en alimentos altamente procesados. ¿Cuáles son las raíces de este hábito? La breve historia de cómo la comida procesada se hizo tan popular lo explicará. A principios del siglo XX, las tiendas locales, rebosantes de productos frescos, eran los principales vendedores. En ellas, los tenderos proporcionaban a los clientes todo lo que querían. En 1916, Clarence Saunders acabó con esto, ideando un nuevo tipo de comercio con autoservicio al que llamó Piggly Wiggly. Permitía a la gente recorrer decenas de pasillos y elegir sus productos. Requería menos empleados y no vendía productos a crédito, por lo que los precios eran más bajos. Otro truco para reducir los costes era prolongar la fecha de caducidad. Así fue como los alimentos preenvasados y procesados aparecieron en las estanterías, convirtiéndose en una alternativa barata para la gente de bajos ingresos. A medida que Piggly Wiggly fue creciendo, también lo hacían las empresas que producían comida preparada. La apertura de tiendas de autoservicio en 1916 coincidió con el auge de la publicidad. En el Antropoceno, el consumo excesivo no se limita a la comida, es una actitud hacia los recursos en general. Los aparatos de aire acondicionado ejemplifican esto. De hecho, son fundamentales para quienes viven en regiones cálidas y la farmacología depende en gran medida de estos dispositivos. Los medicamentos, desde los antibióticos a la insulina, requieren almacenamiento a una temperatura de entre 20 y 25 grados Celsius. Sin embargo, las empresas suelen abusar del aire acondicionado, incluso sin ser conscientes de ello. Esto se debe a que la temperatura óptima, un estándar para muchas oficinas, se basa en las preferencias del trabajador promedio, que, según los estudios, es un hombre en traje. ¿No es preocupante que enfriemos demasiado las oficinas para que los hombres no tengan que quitarse el saco? Subir la temperatura ahorraría en electricidad y mejoraría la productividad. Según un estudio de la Universidad de Cornell, cambiar la configuración del aire acondicionado de 20 a 25 grados Celsius disminuye los errores de tipeo de los trabajadores en casi un 50%. ¿Sabías que el aire acondicionado consume el 10% de la electricidad mundial? Punto clave 4. Deconstruyendo las imágenes de los medios de comunicación. Para muchos de nosotros, los velociraptores de Parque Jurásico se convirtieron en el típico ejemplo de dinosaurio. Representados como enormes, intimidantes y escamosos, desempeñaron un papel crucial en las películas. Sin embargo, los verdaderos velociraptores tenían plumas, tamaño de pavo, cola larga y vivían en el territorio donde hoy se encuentra Mongolia. ¿Cómo surgió esta incoherencia? El autor de Parque Jurásico, Michael Crichton, describió otro dinosaurio, el Deinonychus, en su historia.
Pero su nombre no sonaba lo suficientemente aterrador, así que utilizó velociraptores en su lugar. Por desgracia, estas incoherencias no solo se dan en la ficción. Como demuestra la historia de Wild Wilderness, los documentales no son excepciones. Ganó el Oscar al mejor documental en 1958 por contar la historia de la flora y la fauna del Ártico. Pero tiene truco. En una de sus escenas, los leminos, pequeños roedores que viven en la tundra, saltan desde un acantilado al océano Ártico durante la migración. Algunos pueden percibirlo como una lucha contra las fuerzas de la naturaleza, otros consideran a los animales unos insensatos. Pero la verdadera razón fue que la tripulación los empujó al océano, filmando cómo caían y se ahogaban. Es tan solo una de las varias falsificaciones de este documental. Además, la tergiversación puede ocurrir involuntariamente. Por ejemplo, aunque los periodistas de los programas de noticias se esfuerzan por ser imparciales y justos, el mero formato para presentar la información es tendencioso. Las noticias se centran en temas recientes, no siempre relevantes. Los medios de comunicación informan de acciones, no de procesos. Por lo tanto, es poco probable que descubras en ellos que el índice mundial de mortalidad infantil ha disminuido un 60% en los últimos 30 años. La brevedad de las noticias no permite a los periodistas explicar la información complementaria. No obstante, esta es crucial para entender qué está ocurriendo. Cuando tienes el micrófono, lo que dices importa, incluso cuando solo estés bromeando. John Green. A veces la inexactitud en la representación es enorme, la historia de Green es un gran ejemplo. Durante un tiempo, compartió vivienda con 3 amigos, Katie, Shannon y Hassan. Este último es de Kuwait, pero tiene parientes en Irak. Por eso, Hassan sintió aprensión por su familia cuando los estadounidenses invadieron el país en 2003. Su único alivio lo constituían las imágenes y las noticias de la televisión, que le ayudaban a comprobar lo que ocurría allí. Una vez, Green y él estaban viendo un reportaje hecho desde Bagdad en el que los periodistas hablaban de la ira en las calles de la ciudad. Hassan sonrió. Una pintada en árabe al fondo decía, «Feliz cumpleaños, señor, a pesar de las circunstancias». La realidad siempre es más compleja que su representación. Punto clave 5. Los arquitectos invisibles de la innovación. En el Antropoceno, a menudo dividimos a la humanidad en genios y el resto. Los medios de comunicación informan periódicamente sobre los grandes avances y las pocas personas que los lograron. Por supuesto que merecen elogio y respeto, pero también aquellos cuyas ideas se convirtieron en la base de sus descubrimientos. Green cree que debemos llamar la atención sobre ellos, contando más sobre los sistemas sociales y las comunidades. Veamos algunos ejemplos de la historia que ilustran su punto de vista. El cometa Halley, conocido como el único de carácter periódico, debe su nombre al astrónomo inglés Edmund Halley. Descubrió que iluminaba el cielo cada 74 a 79 años y predijo que la gente volvería a verlo en 1758. Además, fue famoso por sus trabajos sobre el campo magnético de la Tierra y la órbita lunar. Al mismo tiempo, Halley pertenecía a una comunidad científica de la que se benefició enormemente. Por ejemplo, estudió los informes de otros astrónomos que habían descrito cometas similares en 1607 y 1531. Antes de la predicción de Halley, Robert Hooke, figura destacada en muchas ciencias, sugirió que algunos cometas podían aparecer repetidamente. Además, la Royal Society y otras instituciones crearon un entorno favorable a la investigación. Estos factores son esenciales en distintas épocas, desde el Renacimiento hasta los tiempos modernos. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Miguel Ángel no hubiera vivido en la poderosa e influyente Florencia? ¿Qué habría hecho sin los descubrimientos en anatomía, que garantizaron la exactitud de sus obras maestras? Además, las pinturas de la Capilla Sistina no son solo obra suya, tuvo ayudantes cualificados. Del mismo modo, Thomas Edison cooperó con compañeros para realizar sus inventos en el siglo XIX. Las mentes más brillantes rara vez hacían descubrimientos por sí solas.
Las historias sobre genios suelen omitir estos detalles tan complicados. Sin embargo, no restan importancia al papel del talento. Reconocer esto fomenta un mayor aprecio por quienes han estado entre bastidores. Por eso Green cree que el arte se parece, en parte, a la bola de pintura de Alexandria, Indiana. Su propietario, McCormack, puso en marcha esta iniciativa en 1977. Día tras día, su familia cubría la pelota de béisbol con capas de pintura. Pronto este objeto atrajo a muchos turistas y ahora ellos hacen la mayor parte del trabajo. Como resultado, la pelota mide más de 4 metros de circunferencia y tiene más de 26,000 capas de pintura. Aunque no vemos la mayoría de ellas, todas aportan. Para Green, es una metáfora de que cada uno de nosotros, por pequeña que sea nuestra contribución, va dando forma al arte. Las acciones de todos son importantes. Punto clave 6. Debemos complementar nuestro poder con responsabilidad. Después de desear buenas noches a sus hijos, Green suele oírlos decir osos polares. Así le recuerdan que hay que apagar las luces para ahorrar electricidad. Su profesor les dijo que así podrían salvar de la extinción a muchos animales, incluidos los osos polares. El miedo a que alguien o algo pueda desaparecer debido a nuestras acciones indica el atisbo de esperanza del antropoceno, el sentimiento de responsabilidad. Sabemos que ya ha salvado, por ejemplo, a los gansos de Canadá. Los científicos solían pensar que esta especie se extinguiría en la primera mitad del siglo XX. La razón era la caza. Normalmente, la gente capturaba un ave, la dejaba sin poder volar y la abandonaba en los campos para que llamara a las demás. Cuando las bandadas de gansos se acercaban al señuelo, comenzaba la caza. Afortunadamente, esta práctica se ilegalizó en 1935, lo que lo salvó. Año tras año, su población se fue recuperando lentamente de la actividad humana. Otro ejemplo es del otoño de 1940. El adolescente Marcel Rabidat paseaba con su perro cerca de Montignac, Francia. Después de que su mascota desapareciera en un agujero, descubrió un pasadizo desconocido. Creyendo que este camino conducía a la mansión de Lascaux, él y 3 de sus amigos entraron en lo que resultó ser una cueva. En lugar de gemas y oro, encontraron otro tesoro, maravillosas pinturas de animales. Su valor artístico es increíble. Pablo Picasso quedó asombrado por su grandeza. A pesar de su corta edad, los chicos comprendieron rápidamente que tenían que proteger el arte. Sin embargo, no todos los miembros de su equipo podían hacerlo. George Agnew tuvo que regresar a la capital para estudiar y el judío Saman Cohen-Gass, que se escondía de los nazis, tuvo que huir. Así que los otros 2 chicos, Jacques Marsal y Marcel Rabidat, vigilaron la cueva sin parar hasta que las autoridades pusieron una puerta en la entrada. Después de la Segunda Guerra Mundial, los muchachos se convirtieron en los guías de la cueva. Ni siquiera los tiempos más oscuros pueden erradicar nuestra responsabilidad innata hacia el patrimonio del planeta. La devoción de los adolescentes por la cueva, a pesar de su falta de cofres con tesoros, no es el único hecho que asombra a Green. ¿Qué hicieron las autoridades cuando el impacto de los numerosos turistas cambió el microclima del lugar y puso en peligro las pinturas? Podían haberlo ignorado perfectamente. Pero en lugar de eso, las cerraron a los turistas en 1963 y crearon cuevas de imitación, como Lascaux II, donde la gente podía ver réplicas de los dibujos. Punto clave 7. La esperanza es un poderoso antídoto contra la ansiedad ante los desafíos futuros. Algunos pueden argumentar que numerosas iniciativas positivas tienen poco impacto en comparación con otros factores. La subida del nivel del mar, la deforestación, la disparidad entre ricos y pobres, los riesgos tecnológicos y muchos otros retos podrían abrumarnos. La pregunta, ¿cómo podemos hacerle frente? A menudo surge en nuestras cabezas, llevándonos a la desesperación. Pero no tenemos tiempo para entregarnos a este sentimiento, ya que nos impide realizar cambios positivos. Debemos encontrar perspectivas innovadoras y enriquecernos con nuevos significados que nos den esperanza. Al fin y al cabo, nosotros decidimos cómo vemos el mundo. Green lo sabe por experiencia propia.
En 2007, su mujer encontró trabajo en el Museo de Arte de Indianápolis, así que la pareja se trasladó allí. A su llegada, Green ya estaba deseando marcharse, soñando con una nueva oferta laboral para su esposa. Los numerosos edificios de oficinas, las pequeñas tiendas caóticas y los inconvenientes del sistema de transporte público no le inspiraban para nada. Creía que la ciudad debía invertir más en arte u otra cosa que la hiciera memorable. ¿Cómo es posible que sus habitantes aceptaran el nombre de Death Road, calle de la Cuneta, para una de sus principales vías?, se preguntaba Green. El significado, al igual que la belleza, está en los ojos del que mira. Se hizo amigo de sus vecinos, que adoraban la ciudad y le animaron a conocerla mejor. Una nueva perspectiva le permitió descubrir la diversidad de Indianápolis. Podía oír birmano, italiano, español y muchos otros idiomas en el centro. A pesar de todas las desventajas, la gente trabajaba duro para mejorar su ciudad. Ahora empezaba a darse cuenta y a apreciarlo. Todos somos pequeñas hadas que esparcen polvo mágico por donde van. John Green. Green se dio cuenta de que su aburrimiento no se debía a la falta de lugares interesantes, sino a sus suposiciones erróneas sobre Indianápolis. Pronto encontró una nueva idea que le animó a vivir en esta ciudad: crear una comunidad que cure la soledad. Por cierto, esta idea la tuvo un famoso escritor nacido en Indianápolis, Kurt Vonnegut. El mundo siempre da pie a los milagros, que también pueden darnos esperanza. Muchos aficionados del club de fútbol Liverpool pueden confirmarlo. En la final de la Liga de Campeones de 2005, su equipo perdía 3-0 tras la primera parte. Durante el descanso, sus seguidores empezaron a cantar el himno del club, You'll Never Walk Alone, nunca caminarás solo, lo que dio lugar a un milagro. Los jugadores se sintieron tan motivados que marcaron 3 goles y ganaron en los penaltis. El Liverpool se hizo con la victoria, una de las más legendarias de la historia del fútbol. Conclusión. El Antropoceno se refiere al periodo actual en el que la influencia de las actividades humanas sobre la Tierra es tremenda. La creatividad de las personas en las ciencias, las artes, la tecnología y el comercio es asombrosa. Pero los logros fantásticos van acompañados de una importante amenaza. Principalmente oímos hablar de ella en referencia a los problemas medioambientales, pero seamos sinceros, es solo una parte de la verdad. ¿Podría ser esta época la última de la historia de nuestro planeta? La respuesta es no. Ha experimentado retos mucho mayores, como el de hace 250 millones de años. El 95% de las especies desaparecieron porque las aguas superficiales alcanzaron los 40 grados Celsius. No obstante, el planeta se recuperó por sí mismo. ¿Puede el Antropoceno convertirse en la última etapa de la humanidad? Puede. Las personas tienen un poder tan inmenso que suponen una amenaza para muchos seres vivos de la Tierra, incluidos ellos mismos. Darse cuenta de esto no debería provocar desesperación o ansiedad. Por el contrario, debería impulsarnos a ser más conscientes de nuestras decisiones y actos. El consumismo y la sociedad jerárquica destacan algunos aspectos de nosotros mismos que no suelen ser los mejores, como la codicia o la envidia. No obstante, también contamos con otros atributos. Nos animan a hacer voluntariado, donar dinero a obras benéficas, proteger obras de arte y crear parques nacionales. Si reflexionamos sobre nuestras acciones y desarrollamos nuestro lado positivo, podremos salvarnos y ayudar al planeta. Prueba esto. Dona lo que no necesites y haz siempre listas de compra para evitar adquirir cosas que no necesites. Anota tus hábitos diarios y evalúalos. ¿Algunos de ellos perjudican al medio ambiente? ¿En qué sentido? ¿Qué pequeños pasos puedes dar para que tus actos sean más respetuosos con la naturaleza? Verifica la fuente de la información antes de compartirla en las redes sociales. Ayudará a disminuir el número de noticias falsas y la desinformación.